Hello, everyone. My name is Karina Milchman. I am Chief of Housing and Neighborhood Development at Hola, the mi Metro nombre es Karina Oliver. Soy la directora de la sección de vivienda del MAPC. on Housing Lynn, a plan for inclusive Estamos growth. aquí con la For joining me vivienda de today LEN. for Quiero agradecer a todos los que están our aquí. Agradezco que tomen el tiempo de estar con nosotros esta noche para ver el trabajo que hemos hecho y para darnos retroalimentación. tonight as well, and he's going to kick things off Um, with a brief welcome before um, we get Hay going otro with our grupo presentation. de nuestro equipo que está aquí con nosotros Thanks for being here. y que nos va a dar más instrucciones. Ahora el alcalde. Gracias, Karina. Es muy agradecido estar aquí esta noche con el proceso de vivienda de Lynn. Es una oportunidad muy buena para la comunidad unirse aquí y dar nuestras opiniones e ideas sobre este proceso. Es un proceso bastante público y esperamos que continúe igual. Y quiero reconocer un parte de los funcionarios públicos que están aquí, algunos concejales, Fred Hogan, personal del comité escolar también. Y a otros, por favor, voy a reconocerlo más adelante. No quiero decir mucho, pero solo quiero recalcar de que es una conversación muy importante este proceso con el que hemos estado trabajando y obviamente con el COVID-19. Es una manera distinta que estamos haciendo todo esto y como nos reunimos, entonces hemos trabajado bastante duro para asegurarnos que todo el mundo pueda tener acceso a este proceso en esta llamada de Zoom. Esto de hoy es una manera de que estamos haciendo eso. También en nuestra página web tenemos más información. Si usted conoce a alguien de que estaría interesado en hacer esto, en incluirse a esta conversación después, por favor háganle saber de que esta conversación va a estar en la página web de la ciudad. Y también háganle saber, por favor, de que es parte de un proceso a largo plazo que estamos teniendo a través de la ciudad para que nos ayude a determinar las oportunidades de vivienda y necesidades que necesitamos tener aquí en Lynn y qué tipo de plan vamos a decidir hacer para la ciudad. Al final de cuentas, nuevamente, gracias por ser parte de ese proceso y les deseo buena suerte en la presentación de esta noche. Esperemos comenzar al principio del año próximo con este plan y esperemos que estemos abiertos para entonces. Gracias. Gracias alcalde, por el trabajo y apoyo que nos ha dado y el liderazgo que hemos dado por parte de usted y de la ciudad, del personal de la ciudad. Mi nombre es Josh Fiales, soy parte del equipo de MPC. Quiero nuevamente agradecer al personal del alcalde y todo el proyecto comunitario que estamos teniendo para tratar de avanzar con este concepto. Soy planeador principal, como ella dice. Somos parte de un equipo de trabajo que estamos aquí y estamos mucho más que a gusto de responder cualquier pregunta que tenga más adelante. Bueno, hay un par de cositas logísticas que nos gustaría mencionar ahora. Esta reunión está siendo grabada y va a ser colocada en la página web de Lynn Housing más tarde. En la aplicación de Zoom, usted tiene la opción para tener interpretación en español. Para acceder a esto, por favor, si está en una computadora, hágale clic al globito y escoge español. Si está en una tableta o en un teléfono celular, puede ir a los tres puntitos que están en la parte de arriba de la pantalla y ahí puede escoger español. Si está llamando para Zoom, pues por teléfono vamos a tener una sección de preguntas y respuestas más adelante. Y la función que puede hacer si está en un teléfono móvil, usted puede escoger la opción de levantar la mano. También usted puede colocar sus preguntas o comentarios en la sección de chat. Y tratamos de responder todas las preguntas que estén allá. Bueno, para el foro de esta noche estamos hablando de oportunidades de urbanización. Vamos a presentar una bienvenida, una información de fondo de la presentación. Después vamos a dar más información más a fondo, proceso de análisis de parcelas. Y vamos a esperar que nos dé comentarios al respecto. También vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas. Y al final, antes de concluir, vamos a tener una sección donde vamos a hablar los siguientes pasos a seguir.
So a few objectives for the forum Bueno, tenemos unos objetivos específicos que nos gustaría tomar en cuenta hoy. El primero es compartir nuestro alcance a cómo identificar oportunidades de desarrollo residenciales en la ciudad, compartir información sobre lo positivo y lo negativo de cada una, y después vamos a recibir información de lo que esto significa. Ahora, un resumen rápido, puede decir, pues MPC, la ciudad le invitó a MPC a tratar de ayudar a crear un plan de trabajo para la ciudad relacionado a viviendas asequibles, que en una diversa sección de precios y alcances. Tenemos que ver qué tipo de gente en la comunidad sería beneficiado por ese tipo de apoyo. También vamos a tratar de tomar en cuenta la ubicación y los pros y contras de cada lugar, dependiendo de cada situación. Bueno, este proceso comenzó hace como un año. Es un proceso de enlace comunitario bastante activo con activistas comunitarios y otros en la ciudad. Nos hemos enfocado en dos grupos de enfoque en particular. El proceso de vivienda de Lynn fue en el encuentro que tuvimos en el noviembre de 2019 y tuvimos otro en enero de 2020, donde comenzamos a hablar sobre las opciones que tendría esto. En mayo tuvimos otra presentación donde hablamos un poquito más a fondo sobre las metas que estábamos pensando tener. Y después comenzamos a hablar de las dinámicas de las metas que podríamos llevar a cabo y cómo podemos llevar esas oportunidades. Y en octubre tendremos otro foro que hablará sobre recomendaciones que comenzaremos a estar dando a la ciudad. Bueno, suficiente de nosotros. Queremos que entienda un poquito más a la audiencia, o sea, ustedes que están esta tarde con nosotros. Si nos importa, si puede abrir una página en la web y si por favor puede ir a la página web que ve aquí, pollev.com/MAPCMTG. Y ahí tendrá acceso a algunas preguntas interactivas que vamos a tener a través de la presentación. Solo tiene que entrar una sola vez, déjelo abierto y ahí va a poder interactuar a todas las preguntas que les vamos a pedir que respondan, donde nos dará respuestas u opiniones sobre cada cosa que proponemos. Tenemos 64 participantes actualmente. Nos gustaría saber un poquito más sobre ustedes más adelante. Y bien, la primera pregunta basada en esto que ya mencionamos es ¿en qué vecindario vive usted? Entonces usted puede poner en la página web si vive en el centro de la ciudad, Eastland, Distrito 1, Pine Hill, Veteran Village, Waterfront o el área de Linway o en alguna otra parte de la ciudad. Entendemos que la descripción de sus pensarios no son exactos, no son muy minuciosos, pero solo queremos tener una idea de más o menos dónde viven las personas que están participando aquí. Keeps this going now. Okay, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Para levantar la mano, mencionar si están teniendo acceso a la página web. También estamos curiosos en saber si usted renta o es dueño o dueña de la propiedad donde vive. En la primera opción sería A, sería si está rentando. B, si usted es dueño o dueña de la propiedad. Y C, si prefiere no responder esa pregunta. La gran mayoría de las gente que están aquí, 64% son dueños de su propia propiedad, donde viven. Sorry about that. Just go back real quick. If you didn't get a chance to answer.
Perdón, si no ha tenido oportunidad de responder. Todavía tiene un poquito de tiempo para hacer eso. Parece que la mayoría de la gente que está acá hoy son dueños de propiedad. Vamos a ir un poquito sobre el contexto de la revisión que ya dimos anteriormente. Las metas de Housing Lean son 6 y cubre una sección de tópicos o temas. Esas metas han sido identificadas por medio del proceso comunitario que hemos tenido, basado específicamente en los comentarios que nos ha dado y en el análisis de las necesidades que hemos sentido que la comunidad nos ha dicho. El primero es la producción de vivienda asequible. Y número 6, más propiedades, más unidades de precio de mercado. Un poquito más detalles sobre estas dos metas, que son las que son más mencionadas por la comunidad. El primero es de tener mejor producción de viviendas en línea, con restricciones de propiedad. Y el otro es la nueva urbanización, que son unidades a precio de mercado y precio de ingreso mixto, donde se sugiere que existan beneficios comunitarios cada que existe un nuevo proyecto y que ayude al desarrollo económico. Cada de estas metas se ha mencionado como importante por los participantes, por lo menos 70% de las personas que han participado en este foro. El trabajo que estamos presentando esta tarde es basado también en el panel de los constructores, que son las personas que usted mira aquí en la pantalla. Hablaron de la relación entre las unidades de asequibles, de unidad mixta o unidades de mercado. Y se continúa mencionando de que quieren que haya un servicio de beneficios comunitarios que cada proyecto debe de tener. Más adelante vamos a compartir la página web donde tiene más información al respecto. Es muy común para las municipalidades en la ciudad para tener una especie de proyecto de beneficios comunitarios en cada construcción. Hay unos reglamentos locales donde se requiere que esto exista en cada proyecto. Beneficio. También puede responder a la necesidad de tener mejoramientos en la infraestructura pública, el servicio de transporte público, etcétera. Generalmente la densidad y otras cosas son incentivo para que los constructores vengan a construir algo a cierta municipalidad. Por ejemplo, construyendo en línea existen ciertas políticas que se ha hecho difícil hasta ahora de crear un programa de beneficios comunitarios. Housing Lean va a considerar cómo eso, pues, qué es lo que se necesita hacer para que esto se elimine y que existan recomendaciones para tratar de facilitar el proceso donde más constructores puedan ayudarnos en ese proceso. Bueno, antes de continuar los detalles del análisis de vivienda y las oportunidades de vivienda, que tenemos algunas otras perspectivas de ustedes. Entonces, si no ha entrado a la página web que le mencioné anteriormente, usted lo puede ver en la pantalla ahora. Es pollv.com/PCMTG. Ahora, si usted puede ver el mapa en la pantalla, entonces puede decir dónde le gusta, dónde esté reurbanización, oportunidades de reurbanizaciones en la ciudad. Entonces, le pedimos de que vaya al mapa y usted que anote con su ratón donde usted piensa de que podría haber oportunidades de desarrollo. Puede ser un lugar que usted conoce y nosotros no hemos visto en el análisis, y esto es una de las razones por la que le estamos pidiendo que haga esto. Más adelante vamos a ver otras apariencias donde se va a explicar más a fondo lo que esto conlleva. Bueno, y gracias por compartir su comentario. Ahora, en compañía de esa información, porque a veces es difícil de explicarlo solo en un mapa, supuesto puede agregar algún comentario sobre el tipo de ubicación
o dirección específica donde usted piensa que existe oportunidad para que haya urbanización o crear más vivienda. Y lo vamos a compartir esto más adelante con el mapa. Es nuestra tarea de colocarlo con el mapa más adelante. El waterfront, como se está viendo, es el lugares que más lugares. Hay alguien que está comentando de que sea más orientado con el tránsito local. También está viendo el centro de la ciudad, de Linway. Usted puede ver todos los comentarios que está haciendo la gente. Simplemente puede. La gran mayoría de la gente aquí apoya más desarrollo en el área del llamado waterfront. Ahora vamos a las limitaciones y otras cosas en este análisis que llevamos a cabo. Para conocer los padrones que estamos viendo, tomamos en cuenta los análisis de las cosas que estamos viendo a través de la ciudad. Después tomamos análisis y comenzamos a ver parcelas específicas para ver cuáles presentaban más oportunidades para urbanización o reurbanización o urbanización nueva. Se determinó lugares relevantes y el tipo y tratar de unir tipos de vivienda que serían más apropiados al barrio en particular. Este análisis trata de entender padrones generales que ves a través de la ciudad, pero también de ser más específicos sobre parcelas específicas para poder emparejar necesidades con opciones actuales. Entonces, estamos tratando de determinar a través de estos padrones cuál este tipo de producción de vivienda existe actualmente en la ciudad. Entonces, las restricciones, vamos a hablar de las restricciones que existen actualmente. Se ubicaron 5 clasificaciones distintas. Las propiedades fueron identificadas como absolutamente restringidas, por ejemplo, un parque de la ciudad, o muy utilizadas, muy valiosas, unidades que tienen mucho valor, que ya ha habido inversión en el lugar, o que puede ser funcionalmente restringida, por ejemplo, si es lugar donde está en peligro a ser inundado regularmente. Y después de eso existe relativamente sin limitaciones o sin limitaciones conocidas. Estos últimos 12 son aproximadamente un 55% de las propiedades disponibles actualmente. Y eso es donde queremos enfatizar o enfocarnos para crear nuevas viviendas. Como puede ver en la siguiente imagen, se explica un poquito más lo que estamos hablando. El color blanco es donde está absolutamente constringido. El color verde oscuro es áreas que están altamente utilizadas. El verde claro es funcionalmente constringido. Por ejemplo, propiedades alrededor del waterfront caerían en esta categoría. No quiere decir que no se puede construir, simplemente que existen construcciones, algunas cosas contraproducentes que se tendrían que tomar en cuenta. Las áreas de color magenta serían lugares donde no existen restricciones conocidas actualmente. Ahora queremos ver de 19,415 parcelas en la ciudad a un número más manejable y tratar de identificar un número que sea más realista para este proceso de creación de viviendas. Entonces, a través de este análisis, fuimos de 19,000 hasta aproximadamente 13,000 y después nos ubicamos a parcelas que eran de tamaño bastante grande y que eran parcelas de más de un acre. Y con eso resultó un número de 172 parcelas. Después de eso comenzamos a ver parcela por parcela y llegamos a 50 parcelas que tiene más sentido y donde hay más posibilidad de crear más construcción. Como puede ver en el mapa, ahí puede ver
que son el número de acres por cada parcela, basando en el código de colores. Por ejemplo, el rojo oscuro serían 4 más acres por parcela, hasta el color amarillo, donde sería 1 o 2 acres nada más. Estos dan oportunidades de desarrollo o de urbanización. Ambas son viables para creación de viviendas y no existen en un solo lugar, están a través de toda la ciudad. Una cosa que notamos en este análisis es que hay 2 áreas de urbanización enfocadas en la ciudad, que son lugares que ustedes ya mencionaron, que son el centro de la ciudad. Desafortunadamente no existen ninguno de ellos. Esto es basado tal vez a lo que ya mencionamos, porque el área del waterfront está constreñido por el hecho de estar potencialmente puede ser inundado. Y el otro es de que en el centro de la ciudad la razón es porque las parcelas son muy pequeñas. Entonces, para tomar esto en cuenta, comenzamos a ver los estudios anteriores y planes que la ciudad ha producido en los últimos 10 años, más o menos. Y las áreas de su estudio han mostrado en el mapa que usted ve ahora. Las áreas que usted puede ver, las áreas más oscuras, proyectos anteriores. Y usted puede ver cuándo se hicieron esos estudios. Y como usted puede ver, el área del centro de la ciudad y del waterfront son los que han tenido más estudios. Entonces, para revisar estos documentos previos, tratamos de especificar 47 parcelas específicamente en el waterfront y en el centro de la ciudad. Para eso consultamos al centro de la ciudad para no perdernos alguna parcela que tal vez no habíamos considerado. La agregamos a las 50 que ya he mencionado anteriormente y eso nos dio 97 sitios con potencial oportunidad para construcción. Entonces, estos 97 son lugares donde son ubicaciones que tienen bastante potencial para que se pueda hacer algo. La mayoría de esas parcelas son propiedad privada y algunos son propiedad de la ciudad. Y, por supuesto, dependiendo de quién es el dueño de la propiedad, es que va a influir si se hace algo ahí o no. Entonces, vamos a avanzar ahora a los resultados de lo que hicimos. Basado en este análisis de estas 97 parcelas para realmente pensar qué tipo de lugares son esos y cómo podemos conectar esto con tipos de unidades de vivienda específicos. Entonces lo llamamos tipos de lugares y tratamos de conectarlos con tipos de vivienda específicos. Aquí en nuestro propio inicio, el enfoque de esas 97 parcelas que ya mencionamos. Entonces, donde estamos viendo esas oportunidades en el centro de la ciudad, en el waterfront y otros vecindarios donde hay baja densidad o media densidad. Vimos a cada uno de esos lugares, el lugar en la ciudad, considerando el vecindario, el transporte público que existe. Y es el mapa que mencionamos al principio de este proceso, donde mencionamos este concepto, el concepto del centro de la ciudad, unidades de, considerando la densidad de cada vecindario. Como usted puede ver, estos dos mapas combinados uno con el otro, y eso es lo que estamos viendo parte del análisis. Y estamos pensando cómo podemos considerar todos esos lugares cuando se empacan. Basado en esto, usted puede ver el ejemplo de cada uno de esos lugares, como está en la pantalla, con el código de números. De esas 97 parcelas, los separamos en 6 tipos o categorías. Esta es una descripción breve de estos 6 tipos de lugar. El primero
El número 1 es espacios grandes de 4 más acres en el área del waterfront o el centro de la ciudad. Número 2 es 3 acres en áreas menos densas de la ciudad. Tamaño medio es entre 2 y 4 acres cerca de un corredor de transporte en las avenidas principales. De 1 a 3 acres en vecindarios de densidad media. Un tamaño pequeño son denominados aquellos que son 1 o 2 acres en el centro de la ciudad o en el waterfront. Y finalmente, tamaño pequeño, 1 o 2 acres en vecindarios de baja densidad. Y bien, estas son las 3 categorías que definen los 97 oportunidades que identificamos. Entonces, pongamos eso por un lado por mientras. Vamos a hablar ahora un poquito, a hablar sobre identificación de oportunidades y tratar de organizar esas oportunidades para entenderlo mejor. Entonces, comenzamos a hablar del tipo de viviendas o tipo de, ya dijimos, conectados con el tipo de lugar donde estas propiedades existirían. En términos de la conexión de tipo de viviendas con tipos de viviendas, es un proceso bastante importante. Los tipos distintos de vivienda producen distintos tipos de densidad, pero también crean distintos tipos de oportunidades de vivienda, específicamente lo que se refiere a viviendas asequibles. También se toma en cuenta cómo contribuirían al área a su alrededor y cómo se responde a este contexto. Entonces esto es ver cómo están y lo que queremos se conecta con lo que existe actualmente. Es una serie de diagramas que muestran el tipo de vivienda posibles. Tratamos de crearlo de manera que sea un menú bastante comprensivo del tipo de en la ciudad, sino cualquier otro lugar. Entonces, existen 16 tipos distintos de A hasta P y están mencionados dependiendo del número de densidad, comenzando con A, que sería una casa para una sola familia, y que termina con P, que sería un edificio de 10 pisos o más, un edificio de apartamentos de 10 pisos o más. Entonces, me gustaría tomar un poquito más de tiempo en esas imágenes para explicar un poquito cuál es cada tipo de vivienda. Como usted sabe, suponemos de que usted está bastante familiarizado con el tipo A, que es una familia simple. Entonces, existen aproximadamente 11,000 unidades en la ciudad actualmente. Entonces sería expandir una unidad, ya sea en el sótano a un lado de la ciudad. Se puede expandir hasta 10 unidades por acre. El tipo C es una unidad de 2 familias en el mismo lugar, generalmente tipo duplex. Eso representa el 2% de las unidades en línea actualmente. Generalmente esa unidad de 2 familias tiene una densidad de 8 a 19 unidades por acre. El tipo D, es una unidad de 3 familias, es un triple. Muchas veces son una por cada piso en un llamado triple decker, una casa de 3 pisos. A veces están esparcidos horizontalmente, etcétera. Ese triple son estructuras de 2 a 4 unidades, representa 34% de las viviendas existentes en línea actualmente. Y son como 25 unidades por acre generalmente.
E serían 24 unidades que que se convertido de una familia a una casa que se convirtió en casa de unidades múltiples. Y eso generalmente en el rango de 4 más unidades por predio. Son 15 hasta 29 unidades por acre. Tipo F es como el que el llamado cottage. Son unidades más pequeñas que están conectados con un espacio verde común para todas las unidades, que son generalmente de 10 a 29 unidades por acre. Tipo G es de las llamadas townhouse. Son construidas horizontalmente y construidas lado a lado a otras unidades, y también comparte un área común, y las áreas verdes alrededor generalmente son de propiedad colectiva. El tipo H es un edificio multifamiliar pequeño. Sería un corredor dentro de la unidad de 10 a 29 unidades. Esto representa el 5% de las viviendas en línea actualmente. Generalmente tiene una densidad de 20 a 35 unidades por acre. El tipo I es un multifamiliar. Es un edificio con un interior con pasillos entre las unidades, generalmente con 10 unidades o más. Ese representa un 5% de las viviendas en línea hoy, y puede ir de 20 a 35 unidades por acre. Una unidad con patio es una unidad común con un patio interior donde hay un espacio verde cerrado en medio con una densidad de 20 a 35 unidades por acre. Tipo K es la conversión de una idea existente. Es la tipología general cuando se toma un edificio que existía. Esto lleva un rango bastante alto de unidades. La densidad puede variar dependiendo del tipo de vivienda que se ha sido de 15 a 50 unidades por acre. El tipo L es de uso mixto. Una unidad de uso mixto, tiene uso residencial en las partes altas y uso comercial o de otro tipo en la parte baja. La densidad puede ser de 15 a 45 unidades por acre. Tipo M es multifamiliar con estacionamiento abajo. Esto se trata de crear más densidad. Cuesta más para construir, pero provee más eficiencia en lo que se refiere al espacio, y son de 20 a 55 unidades por acre. Tipo N es unidad multifamiliar con estacionamiento colindante. Estacionamiento colindante. Esto viene con unas cosas porque tiene estacionamiento a un lado que roba parte del espacio que se puede utilizar para construcción. Y los últimos dos tipos son tipo O, es una unidad multifamiliar que típicamente está maximizando la construcción de tamaño medio, que es desde hasta 7 o 8 pisos de altura. Esto es 8% de las propiedades en línea actualmente. Y son aproximadamente 200 unidades, 20 unidades por acre. Y el final es de la unidad de alta de 10 o más pisos de altura. Esto representa 9%, que son aproximadamente 3,000 unidades existentes en línea actualmente, que son entre 50 a 100 unidades por estructura. Entonces, la inclusión e integración de las viviendas son estas, y generalmente se logra más viviendas que tienen mayor número de unidades. Muchas veces políticas de vivienda inclusionaria son de 10 unidades o más. Entonces, usted puede ver de que los que está viendo aquí, usted comienza aproximadamente del tipo F hasta el tamaño P, lo que sería ideal para el línea actualmente.
Entonces ahora vamos a ver cómo el tipo de tipologías de vivienda se conectan con las viviendas, con los terrenos existentes. Entonces estamos para conectarlo, estamos viendo el tipo de tamaño, el costo del terreno y el contexto que rodea estas propiedades en la ciudad. Entonces no es solo reiterando nuestro patrón general, queremos crear un patrón general que nos ayudará a crear recomendaciones y políticas. No es necesariamente que lo que estamos mostrando o deseada. Eso simplemente son padrones generales que estamos viendo cuando vemos esas ideas en general. Entonces tratamos de conectar la vivienda con el tipo de lugares existentes. Nos entendemos que parece que es bastante información, pero tratamos de todo esto para darle todos los detalles, porque eso es lo que nos ayuda a crear padrones y poder crear recomendaciones de sentido común que queremos entregarle a la ciudad y a la comunidad. Y solo recordándoles, el primer tipo de sitio es de 4 masacres por parcela de 4 masacres por propiedad en el mapa que está viendo aquí en la pantalla. Principalmente están ubicados en el centro de la ciudad y en el waterfront. Un ejemplo de ese tipo de parcela es en 380 Linway. Es un área de poquito más de 4 acres el tamaño de la ciudad. Hay por lo menos 10 lugares más que potencialmente podrían ser utilizados. Y cumulativamente representa una oportunidad, un área de 117 acres. Es una oportunidad decente bastante grande para la ciudad. Entonces, con esta oportunidad, tomando en cuenta las consideraciones para lo que la ciudad nos ha indicado que se necesita, nosotros creemos que esa es una oportunidad para que el desarrollo más envergadura. Entonces, aquí estamos identificando las unidades que sean de LAP. Esto nos irá tomando en cuenta, tomando ventaja del lugar, las amenidades del vecindario, por ejemplo, en el waterfront. Eso incrementaría la creación de viviendas en esos lugares y eso conllevaría a presionar por más requerimientos de viviendas asequibles en esos lugares. Aquí usted puede ver estos sitios que están siendo identificados con esos tipos de vivienda. Entonces, con esta pregunta en la pantalla, usted puede ver regresando a la página donde estamos haciendo la encuesta, pues vaya a pollelv.com/MAPCMTG y usted puede hacerle clic a 1 o a 2 o más, dependiendo de lo que usted piensa que son los más ideales para ser desarrollados en la ciudad. Esto nos ayudará a la efectividad del criterio que estamos utilizando. Todo esto lo hacemos basado en la información que nos dan ustedes para crear cambios al análisis que estamos teniendo. Bueno, y el resto de esa información, vamos a hablar sobre el tipo de vivienda de cada uno y vamos a continuar con eso. Entonces, para tipo 2 es un lugar, hay oportunidades que existen y lo resaltamos en la pantalla, como usted ya vio.
Aquí hay un ejemplo de ese tipo de lugar. Es en Avenida Rockdale. Hay aproximadamente 16 lugares similares que se han identificado por nuestro análisis a través de la ciudad. Y para un total de ese contexto, comenzamos a pensar un poquito distinto a cómo conectar esa oportunidad de vivienda con el tipo de viviendas disponibles, con el tipo de terrenos disponibles. Pero aún así comenzamos a pensar de que el contexto necesitamos tener por la alta densidad de vivienda, pues queremos que sea un poquito más denso. Entonces esto nos conllevó a enfocarnos el tipo townhouse para arriba, unidades multifamiliares pequeños. Tal vez sería ideal si se crearan algunas de las unidades multifamiliares donde el estacionamiento está debajo de la unidad. Usted aquí puede ver los sitios que hemos identificado a través de la ciudad con el tipo de vivienda que se está viendo. Lugares donde sería apropiado crear este tipo de viviendas específicas, que serán unidades de 3 o más acres por unidad. Por favor, háganos saber si usted está de acuerdo nuevamente. Si está de acuerdo, hágale clic a todos los que usted piensa de que son ideales para Len. Si usted siente de que usted quiere responder, puede también simplemente escoger no sabe o no puede responder. Estamos un poquito atrasados del tiempo que teníamos ubicado para cada gente, que vamos a continuar con esto, ya que comenzamos un poquito tarde y podemos darle un poquito más de tiempo al final para la sección de preguntas y respuestas. Bueno, muchas gracias por su retroalimentación. Vamos a ver exactamente el número de personas que respondieron para cada tipo de opción. Todo esto nos va a ayudar bastante más adelante a crear un análisis más a fondo. Entonces, el tipo de sitio número 3 sería un lugar de 2 a 4 acres cerca de un corredor de tráfico o de tránsito principal. Hay unos que están en Western Avenue, hay otros en Linfield, otros en Boston Street. Un ejemplo de este sería la escuela Bon Marshall. Es una propiedad de la ciudad. Ha estado en proceso de exposición previamente. Hay 7 sitios similares basados en nuestro análisis para un total de 23 acres a través de toda la ciudad. Es un poquito distinto basado para el número 3. Hay algunas estructuras que existen. Conversión es potencialmente posible o deseable, porque a veces corredores ha ido bastante. Hay oportunidad de crear viviendas de uso mixto también, para crear beneficios económicos también, y también de edificios multifamiliares con estacionamiento debajo. Es que ver el tipo de lugares donde esto es disponible. Si usted puede nuevamente compartir sus ideas en la encuesta. Si está de acuerdo solo con uno o con 2. This is housing typologies in general. Esta tipología de vivienda en general. En esto, y entrando muy específicamente para determinar cuál es el tipo de,
construcción particular sería un proyecto para unidades de renta o de compra por los usuarios. Entonces, más de la escala y el tipo de vivienda por lugar. Esto nos ayuda también, estas dos cosas combinadas nos ayudan a entender la cantidad de viviendas que potencialmente podríamos crear, que nos va a ayudar bastante. Entonces, número 4 sería propiedad de tamaño medio de 1 a 3 acres en un vecindario de densidad media. Usted lo puede ver ahora en la pantalla. La pulsar el tren de Lynn. Estos son un ejemplo de 509 Eastern Avenue. Es una propiedad de 1.7 acres en el sitio BB. Hay 5 de estos alrededor de la ciudad. Entonces, no hay muchos en la ciudad. Es un total de 8 acres en toda la ciudad. Entonces, pues, es bastante pequeño. Por ejemplo, lo que está viendo ahora es un CVS que podría ser potencialmente convertido, recreado como unidad de uso mixto, con CVS en la parte baja y unidades en la parte de arriba. Como usted puede ver, considerando el tamaño, no está siendo utilizado en todo su potencial. Esto lo estamos viendo de la tipología de esto, de unidades multifamiliares, de G hasta el O. Otros son en vecindarios sirviendo centros urbanos. Tantos. Y aquí, cómo se ubican en el mapa. Y vamos a la encuesta nuevamente. Por favor, saber cuál usted piensa de que el tipo de vivienda más, que son más aceptables o más deseados para ese tipo, sitio tipo 4. Esto nos va a ayudar a refinar esta conexión entre uno con el otro. Como puede ver, la gran mayoría están escogiendo unidades de uso mixto. Y también el tipo de unidades multifamiliar pequeño o de townhouse. Entonces, gracias por sus respuestas. Los últimos dos serían dos sitios. El primero es propiedad de 1 a 3 acres en el centro de la ciudad o el waterfront. Usted puede verlos resaltados en la imagen, en la parte debajo del mapa, cerca del waterfront o del centro de la ciudad. Este es un ejemplo de estos, de sitios como esto en la calle, en la School Street, en el centro de la ciudad. Esto es propiedad de la ciudad, de hecho, con bastante estacionamiento, que es un estacionamiento actualmente. Hay 42 sitios similares alrededor de la ciudad, porque son propiedades pequeñas, y esto nos da un total de 28 acres. Son casi la mitad de las parcelas existentes en la ciudad actualmente. Esto es un poco curioso porque son lugares pequeños, pero el contexto es el centro de la ciudad, que es unidades más densas. Entonces, a veces es un reto de conectar la densidad con el tipo de lugar. Pero queremos tratar de darle prioridad a la densidad más alta. Entonces, el sitio mixto tendría sentido. Multifamiliar sobre estacionamiento ayudaría a resolver problemas de densidad en lo que se requiere al estacionamiento. También en este caso, la escala de estacionamiento a un lado no sería ideal en este caso. Ahora que se podría mejorar
si se requiriese alguna zonificación específica para estacionamiento. Usted puede ver la conexión entre esos dos con el mapa y en este diagrama. Háganos saber y cuáles usted piensa que son más ideales para esa área del centro de la ciudad y el waterfront. Nosotros que usted piensa que tiene sentido, no le dé clic a aquellos que usted no piensa que son ideales. Parece que el uso mixto es el más deseado. Pero también Great. So thank you all for that feedback. Q&A period. So the site type 6, which is a small size site in a low density neighborhood. So these are entonces sería la última definición que estamos viendo. El sitio número 6 es un lugar de pequeño de 1 o 2 acres en vecindarios de baja densidad. Hay 77 de esos lugares identificados a través de la ciudad, como por ejemplo en la página de que estamos aquí, ese es 38 Birchbrook Road. A través de eso. Y hemos visto, son en total 27.8 acres a través de la ciudad. Y es generalmente en vecindario donde son unidades principalmente de una familia. Entonces, vamos a hablar basado en la escala y de la densidad del lugar. No tan bajo la escala llegar a unidades A, B, C o D, pero sí existe una densidad bastante respetable para crear una cantidad bastante buena de unidades en cada propiedad. Y esto es bastante valioso. Unidades múltiples, crear de townhouse o unidades multifamiliares pequeñas. And the last poll for Finalmente, y la última encuesta de la noche está basado al el tipo de vivienda con el tipo de sitio. Y por favor, hágale clic a aquellos con los que usted siente favorabilidad y no dele clic a aquellas que usted no le gusta o que piensa que no son ideales. Entonces, el número 2 es el más pedido y después de eso sería el tipo townhouse. Muchas gracias por su participación en la encuesta. Y bien, el siguiente paso es para este análisis. No tenemos todos los resultados aún. Vamos a ver toda la retroalimentación que nos dieron ustedes en la periodo de preguntas y respuestas también. Ahora, el siguiente paso es comparar los resultados de este análisis con la zonificación actual, identificar recomendaciones potenciales de cómo, cuando tenga sentido, si la zonificación aparece en esa revisión como un impedimento para la producción de vivienda, de lo que la comunidad desea ver, pues lo identificaremos como tal y le haremos saber. Este tipo de análisis también puede ser utilizado como guía en los procesos de la ciudad para el uso de las propiedades o la disposición de la propiedad, de las propiedades. ¿Cuál es la meta para esas propiedades y que nos ayude a mejorar la cantidad de viviendas que queremos crear? Y el otro paso también es tratar de conectarnos con la comunidad, de informarles sobre todo este tipo de cosas.
formarnos, ponernos en contacto con los dueños de aquellas propiedades y tratar de comenzar a tener una conversación con ellos para ver si existe una posibilidad de crear alguna construcción ahí. También queremos ver maneras de ver de las metas que están siendo articuladas a través de este proceso. Pues con esto, como ya mencioné anteriormente, estamos un poquito atrasados, pero bueno, comenzamos un poquito tarde, está bien. Hoy vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas. Entendemos que dimos bastante información, entonces estamos más que dispuestos a proveer a clarificación a cualquier cosa que mencionamos. Karina va a estar siendo parte de la resolución. Esta es la manejadora general de este proyecto con MPC. También está Aaron Klassen, está con nosotros, uno de los planeadores principales de la ciudad de Lynn. Jeff Whitby, que también es especialista con la autoridad de vivienda y desarrollo de vecindarios. Si no les importa, pienso que la manera como hacer esto es que si tiene alguna pregunta por medio del chat, para mencionarlo. Si tienen ideas para conectarse en la pregunta. Entonces, si por favor está utilizando el teléfono, pues tú puedes escribir +9. Eso es el mismo de la función de levantar la mano en el Zoom. Y podemos hacer esa pregunta también. Estrella 9. Entonces, vamos a ver si algunos moderadores tienen alguna pregunta. Puede hacerla ahora. Es estrella 9, perdón. Estrella 9 lo que tiene que hacer. Y bueno, las preguntas que recibimos fue, ¿cuál es la definición de vivienda asequible? ¿Se basado en ingreso? ¿Qué cosa? Entonces, hubo una conversación que surgió en el chat. Entonces, deben explicar lo que eso significa. Karina, si no te importa responder esto, ya que estabas para entender esta definición. Hola, hablando generalmente, hasta 30% menos del ingreso de una vivienda, de una familia. Entonces, típicamente aquellos que ganan 80% del ingreso medio del área. El área es bastante grande, incluye Boston hasta casi llegando a New Hampshire. El ingreso medio es bastante alto, de hecho es casi 90,000%, depende del tipo de vivienda. Pero entonces para este plan, cuando hicimos la encuesta en junio, para hablar sobre las metas que deberíamos de llevar a cabo, estábamos hablando sobre acceso a las viviendas. Entonces, asequible era basado en el ingreso medio de familias en Lynn, y en Lynn es 53,000 al año aproximadamente. Entonces, en este caso, las viviendas que es asequible no debería costar más de 30% del ingreso de una vivienda local. Y el promedio sería una familia de un ingreso medio de $53,000 al año. Esto nos va a crear una estrategia de asequibilidad para la ciudad y nos va a ayudar a adaptarnos a esos niveles de asequibilidad con el precio de unidades de mercado. Entonces, aunque no estamos particularmente enfocando en viviendas de renta para personas de bajos ingresos, también estamos pensando de otros niveles de asequibilidad. En este el chat existe algunos modos de vivienda o de covivienda, etcétera, entre la tipología que usted está describiendo. Yo me di cuenta de que muchos de estos cientos de microunidades, etcétera, me podía explicar la respuesta.
Bueno, yo creo que el tipología en este tipo son más que nada describiendo la escala y la arquitectura de las viviendas. El problema con estas unidades depende del número de unidades, sería más ideales para ese tipo de situaciones. Ya fuese una asociación de unidades pequeñas, unas tipologías de vivienda más pequeño, también es unidad de edad multifamiliar pequeña, hasta unidades de tamaño largo, como unas unidades de 6 pisos o más. Este es pero yo creo que vamos a, existe alguna recomendación por medio de este proceso, puede ser más directamente para vivienda o estos programas. Great, thank you. One additional question that we received, changing to allow Los códigos se permitiría a la ciudad de crear unidades de hasta 18 pisos de altura. The only thing that comment sparks in my mind, there is a movement for, Hay un movimiento actualmente para unidades de madera que sería de escala más altas. No sé qué tanto ha avanzado esa conversación comparado con el código de construcción que existe en Massachusetts, pero generalmente para unidades de madera, usted recibe un máximo de 6 encima de un podio de concreto. Esto basado en el código de construcción estatal. Aparte de eso, también basado en el tipo de costo de la construcción que eso tendría. Entonces existe una separación entre uno y otro. No hay muchos edificios de 8 o 9 de madera, ya que comienza a pensar si que crear 8 o 9 pisos tiene más sentido ir a 10 o más a esa altura por el tipo de costo que eso conllevaría. Heavy timber is a little bit beyond what's available. Great, thank you, Josh. Gracias, Josh. So one more question that we received. Una pregunta más que recibimos es, Will our schools going to be competing for land? nuestra ciudad, las escuelas están compitiendo por estas parcelas con viviendas donde potencialmente existiría vivienda. No, no lo creo. Cuando hicimos este análisis de parcelas, existen propiedades de la ciudad que están clasificados como propiedades para la ciudad o para la escuela o de la escuela. Y estas no están incluidas en los sitios de con oportunidad que mencionamos. A excepción de la que mencionamos que ya ha sido considerado para disposición a vivienda o uso mixto. Esto me lleva a pensar que la ciudad tiene oportunidades tanto como producción de vivienda como producción de escuelas en el futuro. Entonces yo no pienso que sería escoger entre uno o el otro. Entonces, realísticamente pensando, es un reto de cubrir todas las necesidades de una comunidad, pero entonces estoy de acuerdo con George. Alguien también mencionó en el chat que debe de haber más consideración para el número de centros de personas retiradas, pensionadas. Tome en cuenta de que Lynn tiene la capacidad, tal vez existe experto en esto, y yo soy uno de ellos, perdón, más parcelas que en la vivienda.
ajustarse para otra cosa para agregar a lo que Karina dijo. No he visto muchos en el estado, pero otros lugares densos, por ejemplo, o Nueva York o Chicago en particular, creo que San Francisco también, todos han comenzado a combinar producción de vivienda asequible con ese tipo de otros servicios municipales, como por ejemplo una escuela en la base de un edificio, en este caso en Manhattan, o una biblioteca comunitaria o un centro comunitario encima de un proyecto de viviendas económicas en Chicago. Entonces estamos viendo ese tipo de recuerdos que están combinados para crear necesidades múltiples desde la perspectiva de la comunidad y no solo el centro comunitario o el centro, pero esto combinados con ese tipo de cosas donde de hecho existen muchos beneficios para los residentes de sus unidades también. Entonces, esto no se ha hecho mucho aquí, pero en otros lugares donde sí se ha estado haciendo esto. Sí, en Boston, de hecho, está comenzando a pensar a cosas similares. Otra cosa que recibimos, existe un plan para propiedad de viviendas, especialmente. Puedo comenzar con esa respuesta. Tal vez Karina puede agregar algo. Esto entra en la categoría de el tipo de programa. Ya que entras más a fondo a ese tipo de análisis, tipo de producción en esos lugares con esas tipologías, comenzamos a ver el tipo de necesidades de viviendas basados que ha sido ubicado en este proceso. Si hay recomendaciones para hacer, si debe o no guías o políticas en relación a quien es dueño de la propiedad o de la unidad. Entonces la pregunta sería, cuando comenzamos a hablar de equidad y ser dueño de propiedad, eso ha ayudado a mejorar las condiciones económicas de las familias en el estado, comparado en particularmente la acumulación de bienes a través de distintas razas. El programa es para ser dueño de tu propiedad. Los grupos que han sido de inequidad sistemáticamente en el pasado o incluso en el futuro, personas en minoría, programas ayudan a contrarrestar esas injusticias pasadas o actuales. Ahora, en términos de metas actuales, hay dos que se pueden presentadas en junio que podrían cubrir el tipo de estrategias en la que nos estamos enfocando en lo que se requiere para personas que han sido históricamente tenido problemas para ser parte de esto. La otra mesa es avanzar la integración, que es otra área donde creo que ese tipo de estrategia podría ayudar a mejorar las condiciones actuales. La segunda pregunta, hay vivienda en Lynn, personas que solo hacen entre 22 y 24 mil, 20 y 24 mil dólares al año. Hoy diría, nuestros niveles económicos están basados en lo que Karina mencionó anteriormente. Unidades de mercado en relación con unidades asequibles. Pero también está conectado a las limitaciones que tienen las regulaciones municipales actualmente. Cuando vemos la necesidad de lo
los distintos niveles de unidades, asequibilidad de unidades. match those households with deed restricted housing. So that housing is Entonces, este tipo de viviendas set to income restrictions. It is tiene restricciones de ingresos. Es producido por medio de programas de vivienda, ya sea con un contratista privado city, state, or federal efforts. o con esfuerzos municipales, estatales o federales. Easiest way to get Esa sería la más fácil de conseguir esa conexión entre ese tipo de ingreso bajo de 20 a 24 mil so dólares the one con thing I will say unidades correspondientes. units in the city of Lynn though is that Una cosa que también me gustaría agregar, que es que la ciudad necesita más asesoramiento para ver actually in need of that type of deed restricted ver ability cuál es la cantidad de viviendas today. So there is a de cada 4 viviendas que, de ese tipo de personas con bajos ingresos. Solo una de cada 4 recibe la unidad que necesita para poder continuar viviendo en Lynn. Great, thanks, Josh. So the next question that we received, La segunda pregunta es, but the question was, how can a plan like this ¿cómo un plan como este asegurar de que el plan de la ciudad puede crear el tipo de beneficios, teen center, actividades para familias, para adolescentes, need it most, asegurarse de que las viviendas son las personas en Lynn que lo necesitan más public benefit, and what policies are y qué tipo de políticas están están the first part of it estando process that que, we're sí- que, hay, que en vez de ayudar estorban para la creación de esto. the availability of Con la disponibilidad de lugares y oportunidades que existen actualmente, what is appropriate where queremos ver cuál es lo que es apropiado con lo que existe. Entonces tenemos que comparar esto con el plan de vivienda que tenemos. sort of goal making Esta es la creación de esta meta y creación de dirección. Es algo que vamos a ver en un futuro próximo. Esto va a ser, de hecho, el resto del proceso que tenemos actualmente. Vamos a crear recomendaciones específicas para el cambio o mejoramiento de reglamentos actuales. Eso no quiere decir que cada caso va a requerir que identifique si existe un impedimento actual, pero puede resultar en unas guías específicas para, por ejemplo, la exposición de propiedades que sean similares a unas tipologías que ya mencionamos. Por ejemplo, el sitio 1, que son propiedades más grandes en el centro de la ciudad o en el waterfront. Siempre tipo de tipologías de viviendas deberían estar ahí. Siempre tipo de metas deberían de ser considerados, etcétera. Cuando la ciudad vende esa propiedad, este plan o el resto de este plan nos va a servir de guía para crear este proceso de disposición que después resulta el pedido para el tipo de beneficios comunitarios que quieren que venga aunados a la propiedad que está siendo creada o a la vivienda que está siendo creada. Esto habla sobre la escala y la densidad del lugar. Entonces, para poder crear el incentivo económico que existe de esto, la creación de centros comunitarios tiene que ser parte de ese ejemplo donde cuántos el tipo de unidades que sean de mercado o asequibles tienen que ser balanceados para poder apoyar el programa de beneficios comunitarios y al mismo tiempo que aún sea compatible con los reglamentos de vivienda asequible mínimos que existen. Entonces vamos a tratar de dar guías para enmarcar mejor este proceso en el proceso que vamos a tener. Ahora, de que a veces continúa siendo un acto de balance entre el contratista que quiere crear, el inversionista que quiere crear alguna serie de unidades, en contravención de lo que la comunidad está deseando que exista al
con el incremento de unidades y personas que vendrían a Lean, ¿cómo es lo que está planeando la ciudad hacer para tomar en cuenta el aumento de densidad de individuos en el tráfico local, así como en las escuelas locales? Bueno, sí, buena pregunta. Eso nos ayuda a comenzar a pensar por adelantado al tipo de requerimientos que estos proyectos de construcción requerirían en un futuro próximo. Entonces, tal vez es posible que esto podría ser un proceso simbiótico donde los requerimientos para permitir que esta propiedad que este proyecto sea construido es de que lleve requerimientos sobre amiloramiento de la densidad del tráfico o densidad en las escuelas. Entonces, esto es conllevado por medio de un análisis de impacto de tráfico. También otros versos cuando requiere de que pensar por adelantado en la expansión de las escuelas actualmente. Ahora también se habla de un balance entre el costo de las viviendas que va a ser y el precio que vendría del aumento de números de mantenimiento de las calles, servicios públicos, el drenaje, las escuelas, etcétera, y ver si es feasible o no permitir cada proyecto. Entonces, pensamos de que lo ideal sería tomar en cuenta todas esas cosas que sean parte del proceso de revisión cuando se está dando el permiso, para que así el incentivo sea de que la ciudad le diga por adelantado a aquellos potenciales constructores de que ellos vengan con opciones para mejorar estos potenciales necesidades en el futuro que crearía sus unidades. Que todas estas son cosas que pueden ser resueltas. Nosotros pensamos que no son barreras demasiado grandes que evitarían que construyamos más viviendas asequibles. Pensamos de que no hay necesidad de darle una barrera a la creación de más viviendas sobre lo que se requiere al aumento de la densidad del tráfico de las escuelas, porque todo esto puede ser resuelto por anticipado si se planea correctamente. Quiero comentar una cosa, el impacto en el transporte. La ubicación de la producción de vivienda juega un rol bastante alto en cómo si el o no impacto. Entonces, crear viviendas cerca de un corredor de tránsito actual, eso ayuda mucho, conlleva bastante a tratar de evitar esos problemas a largo plazo. También tratar de dar prioridad a aquellos proyectos que den menos impacto a estas cosas. Yo también me gustaría agregar algo a esto, que es el requerimiento mostrado que el exceso de unidades de estacionamiento ayuda a incrementar excesivamente el aumento en la densidad del tráfico. Entonces se trata de evitar que existan una unidad por un estacionamiento. Entonces tratar de dar prioridad a aquellas unidades que no necesitarían un espacio de estacionamiento. Great, thanks everybody. I think we have time for one or two more questions, but before Preguntas, quiero rápidamente notar de que después de esta presentación termine, usted va a tener tiempo a mostrar las versiones en español e inglés de la presentación en la página web que voy a colocar en el chat ahora. En adición a esto, va a existir una encuesta de las preguntas que usted respondió ahora, que usted puede compartir con sus amigos o familiares. Y esto también va a estar en la página web.
Entonces, si no pudo usted poner sus respuestas en la página web, usted puede responderlas en esa encuesta más adelante. So our next question is, Entonces, nuestra siguiente pregunta sería, even with fairly high density, what aún are the con factors needed to densidad achieve this level of bastante affordability that para we're llegar a talking ese about? tipo, creemos ese tipo de viviendas que estamos mencionando. Karina, you can see if you can provide a more specific answer. I find that question a little bit difficult Bueno, yo encuentro esta because pregunta un poco difícil de responder porque existen muchas variables en lo que se requiere a dónde está la vivienda. El proyecto está ubicado en la ciudad, qué tipo de densidad, etcétera. Yo siento que existe una oportunidad de apoyar viviendas asequibles actuales sin necesidad de subsidios en el contexto de línea actualmente y en el contexto de muchas de nuestras regiones en el estado. Entonces yo diría de que cada cosa depende del constructor en particular o del inversionista en particular. Pero en mi experiencia he visto de que puntos de inflexión en el nombre de unidades de viviendas que pueden asequibles pueden ser incluidas. Entonces, como punto de inflexión agregado a esto, tiene sentido para que el inversionista, el creador de viviendas, cree un proyecto de 100% unidades asequibles, porque los fondos que existen para ese tipo de proyectos son bastante razonables. Yo pienso de que sería una pregunta en general. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Josh. Yo pienso que el tipo de recursos que pueden ayudar a crear grietas de fondos para poder subsidiar un fondo pueden variar. Entonces puede ser un crédito un crédito de impuestos para la creación de viviendas asequibles, o si hay otros incentivos financieros para el inversionista pueden existir. Generalmente, que de las unidades locales podrían dar, pero el tipo de densidad es preferible una densidad alta cuando se está creando vivienda asequible, a diferencia de crear proyectos pequeños o que no exista ninguno. Hay otros recursos federales y estatales que existen también. Entonces yo pienso que es todo el tiempo que tenemos ahora en la sección de preguntas y respuestas. Son las 7:30 exactamente ahora. Tiempo para hablar de los siguientes pasos a seguir. Y para darle un descanso al intérprete, sé que hubo bastante información compartida hoy y que fue traducida al español hoy. Entonces, en términos de los siguientes pasos a seguir, más que nada quiero agradecer a todos ustedes por venir hoy esta noche y pasar la tarde con nosotros, compartiendo sus ideas por medio de la encuesta que tuvimos. Tuvimos aproximadamente 71 personas para este evento y esperamos poder continuar conectando con más gente. Entonces, lo que usted puede hacer es hacerle pasar la voz a otras personas que usted conozca, hacerle saber de que esta presentación está siendo grabada y que va a estar disponible en nuestra página web y que va a estar conectada a una encuesta para aquellas personas que no tuvieron tiempo para ya sea terminar la encuesta hoy o que no estuvieron presentes hoy. Y también queremos que comparte sus comentarios allá. El enlace de la página web está en el chat actualmente, lo puede ver ahí. En octubre, este programa va a estar con la Junta de Planeamiento para crear un borrador de recomendaciones. Es similar a lo que hicimos en junio pasado para crear metas y estrategias. Entonces vamos a continuar con ese tipo de modelo
y considerando distintos factores, por ejemplo, recomendaciones federales, los costos asociados por cada recomendación específica, qué tan realista es cada implementación y otros factores. En octubre también vamos a estar reuniendo nuevamente digitalmente debido al pandémico que realísticamente no creemos que cambie para octubre. Y bien, nos vamos a reunir nuevamente para compartir estas recomendaciones con ustedes y recibir sus ideas sobre qué tipo de apoyo tiene cada tipo de propuesta. En noviembre vamos a trabajar para amalgamar todo esto, para crear un plan más a fondo. Y esto lo vamos a colocar en la página web para que podamos recibir comentarios públicos. Después de esto, en diciembre, ya que recibimos sus comentarios, buscar una adopción de local por parte de la Consejo de la Ciudad y con Junta de Planeamiento. Y parte de ese proceso que existe actualmente en los reglamentos estatales es que tiene que haber una adopción local, porque es un proceso de planeación opcional porque la alcaldía de la ciudad quiso hacerlo para comenzar a planear a largo plazo desde ahora. Entonces vamos a estar buscando adopción local para el Consejo de la Ciudad y la Junta de Planeamiento. Esperemos que esto suceda más o menos por allá mediados de diciembre. Y bueno, nuevamente todo esto va disponible en nuestra página web. Ahora, ya que sea creado localmente, esto va a continuar avanzando con el Junta de Planeamiento y Desarrollo Urbano. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por quedarse con nosotros todo este tiempo. Espero que haya recibido información que piense que es importante. Nuevamente, por favor, vaya a la encuesta si no terminó la encuesta, si no lo terminó o si le gustaría pasársela a otros, por favor, pase la voz. Nos vemos aquí en octubre. Muchas gracias y buenas noches. You can feel free. Thank you. Thank you again, Claudio, and thank you, Mayor McGee, for joining us, as well as Aaron Clausen and Jeff Whedon and members of the steering committee who are here with us tonight, as well as city councilors. Good night. Thanks, everyone.